Bienvenidos a nuestro segundo seminario web en español. Mi nombre es Michelle de Lizalde y soy la directora de programas de eventos en Glaucoma Research Foundation. Es un honor poder realizar este evento nuevamente para ustedes y espero que lo disfruten mucho. Me gustaría tomar un momento para agradecer a Aerie Pharmaceuticals, que son los patrocinadores de este programa, y me gustaría agradecerlos por su constante trabajo para ayudar a los pacientes con glaucoma. Este mes es también el mes de la herencia hispana y latina. Se celebra desde el 15 de septiembre al 15 de octubre y se festejan las historias y culturas de ciudadanos estadounidenses con antepasados de España, México, el Caribe, América Central y América del Sur. Pero también es importante reconocer que los hispanos y los latinos, o hispanas y latinas, tienen mayor prevalencia de padecer glaucoma. Entonces, es importante que se informen y que sepan cómo tienen que cuidarse. Ahora es mi honor presentarles a la doctora Daniela Álvarez. Ella es una especialista en glaucoma, trabajando en la Asociación para Evitar la Ceguera, o APEC, en México. Ella nació en la Ciudad de México y ahora vive y practica allí. La doctora Álvarez estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, luego realizó su especialidad de oftalmología y sus subespecialidades en glaucoma médico y glaucoma quirúrgico en la APEC. Bienvenida, doctora Álvarez. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de glaucoma, específicamente sobre medicamentos y láser, un tipo de láser. Entonces, me gustaría empezar haciendo un pequeño recordatorio de qué es el glaucoma y un poco qué es la presión intraocular para poder comprender de qué estamos hablando. Entonces, el glaucoma es una serie de enfermedades que afectan el nervio óptico y por lo tanto afectan su función. Entonces, ¿qué es el nervio óptico? Aquí estamos viendo un ojo cortado por la mitad. Esta es la parte de adelante del ojo, esta es la parte de atrás. Y el nervio óptico es este cable que sale por detrás del ojo que lo conecta hacia el cerebro. Entonces, el nervio óptico es el encargado de llevar la visión hacia el cerebro. Si el nervio óptico se daña en cualquiera de los tipos de glaucoma, su estructura y su función se dañan. Y entonces vamos a ver en la siguiente imagen como un nervio sano, esto es como lo vemos cuando nos asomamos a través de la pupila. Los médicos vemos el nervio como lo estamos viendo ahora. Es como si fuera una pequeña dona anaranjada con un centro muy pequeñito. Este es un nervio óptico sano o intacto. Cuando el nervio se va dañando por las diferentes causas que pueden provocar el glaucoma, podemos ver cómo el centro de la dona va aumentando como si lo fuéramos comiendo, y eso significa que el nervio va perdiendo fibras. Esto es un nervio óptico en un estado de glaucoma muy avanzado, donde podemos ver que prácticamente no quedan fibras nerviosas. Entonces, al perder fibras nerviosas, el nervio pierde función. Y esto es muy peligroso porque la función se va perdiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, nosotros podemos tener glaucoma, podemos tener la presión elevada e incluso podemos tener este daño por glaucoma, que es la pérdida de visión, que por lo general empieza en la periferia, pero también en la parte que queda de visión podemos ver que baja la calidad visual de forma importante. Entonces, algo muy importante es que este cambio normalmente se da lentamente a través de los años y los pacientes casi nunca van a llegar a decir, tengo una mancha negra alrededor de los ojos, sino que simplemente van a empezar a tener caídas o van a empezar a tener problemas al momento de manejar porque se pierde esta visión, pero el cerebro lo disfraza. Esa es la importancia tan grande de revisar nuestra visión, de revisar nuestra presión y de hacer los estudios que pueden identificar esto. Habiendo dicho esto, es importante saber qué es la presión intraocular. La presión intraocular es uno de muchos factores que causan el glaucoma, pero es el único que podemos tratar. Al día de hoy,
todos los tratamientos, sean gotas, sea láser o sea cualquier tipo de cirugía, todos van encaminados a disminuir la presión intraocular, porque hoy sabemos a través de muchos años de estudios que bajar la presión intraocular en los pacientes, incluso en aquellos que se presentan con glaucoma y presión intraocular dentro de límites normales, todos se van a beneficiar de tener una reducción de por lo menos el 30%. Entonces es importante entender que todos los tratamientos que existen hoy en día no van encaminados a otra cosa que no sea preservar la visión a través de bajar la presión intraocular. Y para entender un poquito en qué consiste la disminución de la presión intraocular, hay que entender qué es la presión intraocular. La presión intraocular literalmente mide qué presión hay dentro del ojo y esta se produce por un mecanismo mediante el cual el ojo produce en esta zona, este es el iris, esta es la pupila, esta es la parte de adelante del ojo. Entonces, si nosotros viéramos el ojo de atrás hacia adelante, por aquí detrás del iris, que es la parte de color, hay un tejido que se llama cuerpo ciliar, el cual está produciendo constantemente líquido. Este líquido viaja a través de la pupila y vive en esta parte anterior del ojo, dándole la forma, dándole la presión y nutriendo. Ese líquido tiene que salir del ojo de una forma adecuada para que no se acumule y no suba la presión. Es importante saber que hay dos tipos de filtrado natural del ojo. Uno que se llama malla trabecular, que es como un drenaje, como si fuera una pequeña coladera que literalmente tiene agujeritos por medio de los cuales sale el líquido, y otro que se llama salida uveoescleral. Entonces, todos los tratamientos para glaucoma van encaminados a disminuir la producción o a aumentar la salida por alguna de las dos vías o por una vía adicional que nosotros formemos. Ya entrando en cuáles son las opciones actuales de tratamiento, es importante saber que el día de hoy existen una cantidad muy importante de opciones para los pacientes. Antes se creía que teníamos que empezar con gotas y luego podíamos pasar a otro tipo de procedimientos. Hoy existen procedimientos y láser suficientemente seguro para poder empezar. Ahora sí que con cualquiera de estas opciones, todas se pueden combinar y se pueden ir agregando al tratamiento de diferentes formas. El día de hoy vamos a hablar específicamente de gotas y de un tipo de láser que se llama SLT. Y voy a repetir una vez más, todos estos tratamientos van encaminados a disminuir la presión intraocular. Empezando por las gotas, vamos a empezar por unos medicamentos que son los más antiguos que seguimos utilizando hoy en día. Se llaman beta bloqueadores. Los pueden conocer porque su nombre termina en LOL, como timolol y betaxolol. Estos funcionan reduciendo la producción del humor acuoso, que es el líquido que platicamos que hay dentro del ojo. Estos fueron por mucho tiempo los medicamentos más efectivos. Al día de hoy se siguen utilizando porque tienen un costo accesible para muchas personas y porque muchas personas los toleran bien. Además, actualmente tenemos opciones sin conservador, que es muy importante para los pacientes que tienen una enfermedad de superficie ocular que requieren que este tipo de medicamentos no afecten más su superficie. Entonces, es importante saber que estos medicamentos, aunque son muy antiguos, se siguen utilizando, que están contraindicados en pacientes que tienen enfermedades del corazón y enfermedades de los pulmones, porque en esos dos órganos tenemos este tipo de receptores beta, entonces podemos tener disminución de la frecuencia cardíaca, disminución importante de la presión arterial. Entonces hay que usarlos con mucho cuidado y siempre dejándole saber al médico si tenemos alguno de estos antecedentes. Algo muy importante de estos medicamentos es que tienen efectos fuera del ojo. Llamamos efectos sistémicos cualquier medicamento que tiene un efecto que es afuera del ojo, aunque lo pongamos en gotita. Entonces, estos efectos sistémicos se pueden evitar bloqueando los puntos lagrimales después de aplicar el medicamento. Aquí en la imagen pueden ver que después de aplicar la gota, podemos bloquear con nuestros dedos los puntos lagrimales contra la nariz por unos 15 a 30 segundos para tratar de disminuir la absorción sistémica de este medicamento. Si usted está usando uno de estos medicamentos y está teniendo cualquiera de los efectos adversos como alteraciones en el corazón, alteraciones en los pulmones o incluso depresión
en algunos casos muy raros en los hombres disfunción eréctil, también se debe de cambiar el medicamento o buscar otras opciones. Los medicamentos que eran los reyes del tratamiento de glaucoma antes de que llegaran los nuevos eran los análogos de prostaglandinas. Estos se empezaron a usar en los años 90. Los pueden reconocer por su tapa aqua o porque terminan en prost sus nombres, como Vimatoprost, Travoprost, etc. Estos también aumentan la salida de líquido del ojo. Se usan cómodamente una sola vez al día, lo cual hace que el apego a tratamiento sea mucho más sencillo. Son más potentes que los medicamentos betabloqueadores que hablábamos antes, pero muchas veces son un poco más costosos. Estos también están disponibles sin conservador, lo cual es importante para los pacientes que tienen alteraciones en la superficie de su ojo, como resequedad, ojo rojo, etc. Y nada más no se deben de usar en pacientes que tienen una inflamación activa en su ojo. Estos medicamentos, aunque son muy buenos y muy eficaces, pueden dar mucha resequedad ocular, pueden dar ojo rojo, pueden dar, como lo estamos viendo en la imagen, esta cosa que se llama atrofia grasa, que la grasita que está alrededor del ojo que nos da forma, se atrofia y entonces los ojitos se hunden. En algunas personas también es frecuente que haya pigmentación alrededor del párpado o que las pestañas crezcan mucho y se hagan muy gruesas. Y aunque eso no se considera para algunas personas un efecto adverso, bueno, se puede presentar. La mayoría de estos medicamentos se pueden, de estos efectos se pueden eliminar al disminuir el medicamento, al eliminarlo. Ya que hablamos de dos medicamentos que utilizábamos, vamos a hablar de un medicamento nuevo. Este medicamento se autorizó por primera vez desde los 90 en el año de 2017 por la FDA. Estoy teniendo un poquitito de problema para cambiar, entonces voy a regresar. El medicamento nuevo del que vamos a hablar se llama Vysulta o latanoprosten Bunod. Y como les dije, es el primer medicamento que se autorizó por la FDA desde los años 90 y este se autorizó en el 2017. Entonces, es un medicamento que es sumamente potente porque tiene varias formas en las cuales nos ayuda a mejorar la presión y a manejar el glaucoma. Entonces, este medicamento que se llama Vysulta nos ayuda a bajar la presión por medio de aumentar la salida del ojo por dos medios y nos ayuda además a mejorar la circulación ocular, que es otra de las causas que está alterada en el glaucoma. Voy a esperar a ver si logro tener en la pantalla el Vysulta. Listo. Entonces, este medicamento, como dije, es nuevo, es muy, muy efectivo. Se usa una vez al día, lo cual lo hace muy, muy cómodo. Disminuye hasta 40% de la presión y este tiene efectos a largo plazo. Su único contra sería que como no existe en genéricos, es un medicamento un poco más costoso que los otros que ya conocíamos. Y otra cosa es que no está disponible sin conservador. Sin embargo, la realidad es que al día de hoy, este medicamento es muchísimo mejor tolerado que otros medicamentos que existen hoy en día. Entonces, es una gran, gran opción para empezar terapia o para complementar terapia en pacientes con glaucoma. El siguiente medicamento nuevo también fue autorizado por la FDA en el 2017. Entonces, también es un medicamento que en realidad es nuevo y es el único que tiene absolutamente un nuevo mecanismo. Se llaman inhibidores de ROCK kinasa o inhibidores de ROCK. El principio activo se llama netarsudil y lo que hace es que aumenta la salida de líquido del ojo, pero además disminuye la producción. Entonces, tiene un mecanismo dual y mejora también la circulación alrededor del ojo. Entonces, este también es muy cómodo, se utiliza solamente una vez al día, es muy eficaz, baja hasta 40% de la presión intraocular y además está disponible en combinación con otro medicamento muy potente que es el latanoprost. Esta combinación se llama Roxatan y también es altamente eficaz y seguro. El único contra que podríamos decir de estos medicamentos es que, bueno, no están disponibles sin conservador.
Hablando de medicamentos más antiguos, solamente para mencionarlos, porque probablemente alguna de las personas que son pacientes con glaucoma los pueden estar utilizando, son dos medicamentos que no son medicamentos de primera línea. ¿A qué nos referimos con medicamentos de segunda línea? Son medicamentos que no tienen la potencia necesaria para ser utilizados solos o como terapia inicial. Por lo general, su acción principal es ayudar a los medicamentos de primera línea a bajar la presión. Únicamente se utilizan como medicamentos de primera línea en aquellos pacientes que no toleran ninguno de los medicamentos que nombramos anteriormente. Entonces, los inhibidores de anhidrasa carbónica los pueden conocer porque terminan en mida, como la dorzolamida y la brinzolamida. También existen en pastillas para complementar tratamiento. Y como ya dije, su utilidad principal es usarlo en combinación con otros medicamentos. Estos no se deben de utilizar en pacientes que tienen alteraciones en los riñones o alteraciones en el hígado. Y por último, otro medicamento también más antiguo son los alfa agonistas, que al igual que los anteriores, son únicamente como apoyo o de segunda línea a pacientes que no toleran ninguno de los otros medicamentos. Estos medicamentos también existen sin conservador y algo muy importante es que estos no se pueden usar en niños y en adultos mayores, ya que pueden causar depresión respiratoria. Otra cosa muy importante es que estos pacientes, hasta el 20% pueden presentar una alergia importante como la que estamos viendo en la imagen. Entonces, si usas brimonidina y tiene este problema de ojo rojo intenso, eso puede ser una alergia a este medicamento. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante es que tenemos medicamentos muy eficientes, pero muchas veces no los usamos adecuadamente. Entonces, puede sonar como algo muy tonto, pero es importante saber cómo se debe de poner correctamente una gota. Entonces, las gotas debe de ponerse, número 1, solamente debe de utilizarse una sola gota para cada dosis. Si la gota cae dentro del ojo, es suficiente. Debemos de estar frente a un espejo con los ojos limpios, bajar el párpado inferior para hacer esta pequeña alberquita que tenemos en la imagen, poner con la otra mano una sola gota en la alberquita que se forma y parpadear suavemente. Eso debe de ser suficiente para poder tener una técnica adecuada. Si nosotros ponemos un chorrito de gotas o las ponemos por afuera del ojo, podemos causar reacciones en la piel y desperdiciar medicamento. Algo muy importante que mencionar es que tenemos medicamentos sumamente efectivos y seguros, pero muchas veces nos encontramos con muchos obstáculos para que el tratamiento sea efectivo. Y se ha estudiado que aproximadamente solo el 15% de los pacientes cumple al 100% su tratamiento si lo seguimos por 4 años. Dentro de estos obstáculos que se presentan hay muchos, pero pueden ser desde el costo, desde los síntomas que está presentando el paciente, o que la técnica de instilación no es la adecuada. Entonces es muy importante que si tú como paciente puedes reconocer que hay algo que está evitando que uses tu medicamento, incluyendo simplemente efectos adversos, ojo rojo, dolor ocular intenso, etcétera, hay que platicarlo con el médico para buscar otras opciones. Algo muy importante que decir sobre el apego es que al momento de usar un medicamento no vamos a sentir una mejoría visual. Tampoco vamos a sentir que baja la presión. Muchos pacientes creen que esto se debe de sentir. Nosotros, ¿cómo sabemos que un medicamento está funcionando? Lo sabemos en una revisión oftalmológica con nuestro médico que nos dice que la presión ha bajado y en los estudios de campo visual y los estudios de estructura que hacemos para ver que la enfermedad se ha mantenido sin progresar. Ahora vamos a hablar sobre dos opciones que no dependen del uso de gotas, no dependen del apego del paciente y entonces son opciones que son excelentes, hay que conocerlas y si uno es candidato a hacerlas, son extremadamente seguras y eficaces. Y al día de hoy yo diría que está habiendo un shift o un cambio de que muchos médicos están prefiriendo iniciar con tratamientos de los cuales no dependamos del uso de gotas. Hay muchos tipos de láser para glaucoma. Yo voy a hablar específicamente del SLT. El SLT es la trabeculoplastía selectiva láser. Este es un láser que, como vemos en la imagen, se aplica en la coladerita del ojo que se llama malla trabecular.
Se aplica este láser y nos ayuda a que esta coladera abra los pequeños espacios que tenemos para que el líquido salga más fácilmente y se reduzca la presión. Es un tratamiento completamente ambulatorio, como lo pueden ver en la imagen de abajo, y se hace con anestesia tópica, que es una gota igual que la que usamos en consulta. Se pone un lente en el ojo y se hace un tratamiento que dura menos de 10 minutos. Ese mismo día el paciente se va a casa y la mayoría de los pacientes no tienen prácticamente ningún efecto adverso. Puede haber un poquitito de irritación ocular que se quita entre las primeras 24 horas. Es un tratamiento que es seguro, que se ha demostrado ser muy efectivo y que además, en caso de que falle, puede volverse a repetir. Es un tratamiento muy versátil, se puede utilizar como tratamiento inicial para pacientes que nunca han usado gotas, se puede utilizar en pacientes que ya tienen un tratamiento con gotas para disminuir el número de medicamentos, o incluso se puede usar en pacientes que ya tuvieron cirugía para glaucoma. Aunque en realidad se supone que está utilizado solo para pacientes con glaucoma de ángulo abierto, porque son ellos los que nos permiten tener acceso a esta parte, que es donde está la malla trabecular. Muchas veces se pueden hacer en otros escenarios clínicos, entonces platique con su médico para ver si sería candidato a hacerlo. Tiene muy pocos riesgos, un riesgo muy bajo de inflamación, un riesgo bajito de tener un poquito de elevación de presión intraocular la primera hora, las primeras 24 horas, que eso se vigila después de hacer el procedimiento. El costo es variable, obviamente es más caro aplicarse un láser que comprarse un frasco de gotas, pero esto lo que busca es que ya no dependamos de las gotas, que podamos reducir o eliminar las gotas, entonces al final el costo-beneficio es muy bueno. Y por último, vamos a hablar de un implante que ya está autorizado por la FDA. Es un implante de medicamento intraocular. Se llama Durista y es este instrumento que es como una pluma que en la punta contiene un implante que es de este tamañito comparado con la moneda de Bimatoprost. El Bimatoprost es uno de los medicamentos que ya habíamos hablado. Es un análogo de prostaglandinas, que son de los medicamentos más eficaces que existen hoy en día. Entonces, se puede hacer en quirófano o se puede hacer en lámpara de hendidura o en un cuarto de procedimientos. Es un procedimiento de menos de 15 minutos. Simplemente se inyecta en la parte de adelante del ojo, por delante del iris. Se deja el implante dentro y este implante suelta el medicamento. Tiene muy pocos efectos adversos. En algunos pacientes puede presentar un poquito de ojo rojo, etcétera, pero en realidad, si lo comparamos con las personas que usan el mismo medicamento en gotas, es mucho mejor tolerado. Tiene pocas contraindicaciones. No se puede utilizar en un paciente que tiene una inflamación activa o una infección activa o en un paciente que tuvo una cirugía complicada. Entonces, actualmente solo está autorizado para utilizar durante 6 meses, que más o menos es el tiempo de uso. Entonces, se puede poner un solo implante, desafortunadamente. La idea sería que en el futuro la FDA permita poner más de un implante para que podamos depender del implante y no de estar utilizando medicamentos. Y bueno, en realidad eso sería como todo, un poquito de lo nuevo que hay de medicamentos, un poco de todos los nuevos estudios del SLT y de este implante que se llama Durista. Entonces, podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, Daniela. Excelente toda la información, muy útil. Si hay alguno que quería tomar nota y no pudo, recuerden que esto está siendo grabado y lo vamos a mandar vía email y lo van a poder encontrar en nuestra página web muy pronto. Como dijo Daniela, ahora vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Se va a unir mi colega Brizette de Glaucoma Research Foundation y ella es coordinadora de programas y especialista en comunicación social. Así que bienvenida, Brizette. Gracias, Michelle, y gracias, Daniela. Aquí tenemos varias preguntas listas para comenzar. La primera es, ¿qué hago cuando varios médicos me dan diferentes opiniones y tratamientos? Bueno, lo más importante es en la relación médico-paciente es súper importante encontrar un médico en el que confía. La verdad es que el día de hoy hay tantas opciones en glaucoma
que no hay un solo camino. Como lo dije al principio, algunos médicos prefieren ir por un camino que conocen mejor o que dominan mejor y otros por otro. Entonces, en realidad, desafortunadamente no hay un solo camino. Entonces, mi consejo sería, encuentra un médico en el que confíes plenamente y ponte en sus manos, porque probablemente en muchas ocasiones vas a poder encontrar más de una opción de tratamiento. Y ya que confíes en ese médico, ve valorando tú cómo te sientes, que sea un médico que te escuche, que tengan una buena comunicación y que puedan llevar juntos el tratamiento, porque esa es la única forma en la que tú realmente podrías saber si ese médico o ese tratamiento funciona para ti. Muy buenos consejos. Sí, es perfecta la respuesta. Es siempre lo que nosotros recomendamos también a los pacientes cuando nos preguntan si no saben qué hacer. Otra pregunta es que mencionaste muchas veces los efectos adversos de las medicaciones, pero hay muchos de los medicamentos que provocan ojo seco. ¿Qué es lo que deberían hacer los pacientes en ese caso? ¿Hay algo para que puedan mejorar los ojos? Totalmente. Existen muchísimas opciones para ojo seco. Entonces, la primera, obviamente, es identificar y hablar con tu médico al respecto de que estás teniendo ojo seco. Las opciones van desde tratar el ojo seco y la inflamación que están causando las gotas hasta cambiar el medicamento. Si estás usando un medicamento que tiene conservador, probablemente te lo pueden cambiar a uno que no tiene conservador. Si estás usando un medicamento que no toleras, probablemente te lo pueden cambiar. Desafortunadamente se tiene que individualizar cada caso dependiendo las gotas que están usando y dependiendo el paciente si tiene él en su superficie ocular algo que está empeorando la resequedad. Entonces, si tú antes ya tenías ojo seco, si tú antes ya tenías una alergia ocular, si tú antes ya tenías algún problema en tus párpados de inflamación crónica, eso también hay que tratarlo. Entonces, las opciones yo diría, uno sería obviamente diagnosticarlo, identificarlo y existen muchísimas opciones afortunadamente. Obviamente la única opción que realmente quita al 100% los efectos de los medicamentos es optar en los pacientes que son candidatos a ello por alguno de los procedimientos como láser, cirugía de mínima invasión, etcétera, que son los que pudieran eliminar medicamentos. Pero afortunadamente hoy hay 1000 formas, entonces si tú sufres de un ojo seco muy intenso, platica con tu médico qué opciones tienes, pero existen muchísimas. Gracias. Continuando en ese tema, ¿cómo sabemos si una persona es buen candidato para la cirugía láser? Para el SLT. Sí, la SLT. Ok, al día de hoy se ha extendido muchísimo los usos de SLT, pero básicamente el candidato ideal para SLT es un paciente con glaucoma de ángulo abierto, cualquier tipo de glaucoma de ángulo abierto. Les va mucho mejor si no han tenido ningún tipo de procedimiento o si no han tenido tratamiento con gotas antes, aunque no es una contraindicación. En pacientes que ya tuvieron cualquier procedimiento en el cual se quitó la malla trabecular, existen esos procedimientos, Cajuc Dual Blade, Trabectome, GAT, etcétera, etcétera. Esos ya quitaron la malla trabecular, entonces no hay ningún lugar donde nosotros podamos aplicar el láser. En ellos no se puede. Y por lo general, los pacientes con cualquier tipo de glaucoma de ángulo cerrado, se prefiere no utilizar este tratamiento. Entonces, al día de hoy hay que individualizar muchísimo, pero justo yo diría, ¿cuál es el paciente ideal para SLT? Un paciente con glaucoma de ángulo abierto, con un daño leve a moderado, porque así podríamos asegurarnos que no va a requerir después otro tipo de procedimiento, y que no ha tenido ninguna cirugía en la cual se ha quitado la malla trabecular. Pero en realidad yo les diría, cualquier persona que tenga que esté interesado puede hablar con su médico, porque hoy al día se han ampliado muchísimo los usos del SLT en muchísimos tipos de glaucoma. Y hay algunas preguntas sobre la recuperación del SLT, qué tipo de recuperación tienen, pero vos mostraste unas imágenes que se ven relativamente simples, pero también hay preguntas si necesitan usar gotas después de la cirugía de SLT.
Sí, por lo general se ponen gotas previo al procedimiento para evitar lo que llamamos un pico de aumento de presión intraocular, porque al final el láser está generando un poquito de inflamación. Entonces, sí se usan gotas antes del procedimiento y se utilizan gotas después del procedimiento. Como ya dije antes, hay muchos caminos en el glaucoma, lo cual lo hace un poco confuso, incluso para los médicos, pero hay dos formas de tratar el SLT después de la cirugía. Muchos médicos utilizan antiinflamatorios, que pueden ser esteroides o no esteroides o una combinación de ambos, pero muchos médicos creen que utilizar medicamentos para la inflamación puede alterar un poco el procedimiento, entonces no los utilizan. Y la verdad es que en los reportes que existen no hay una diferencia tan importante, solamente que en aquellos que tienen alto riesgo de presentar inflamación ocular, se prefiere sí usarlos. Yo personalmente sí los utilizo. Me parece que la mayoría de las personas en su práctica sí los utilizan, aunque sean antiinflamatorios más pequeños, menos invasivos, por ejemplo, que los esteroides. Pero depende muchísimo de la práctica personal. Entonces, los dos caminos son, algunos sí usan antiinflamatorios, algunos no. Casi todos se deben de ir vigilando. El efecto completo no es al primer día. Entonces hay que ir vigilando la presión, hay que ir viendo en los pacientes que antes utilizaban medicamentos, hay que ir viendo cómo se pueden ir reduciendo según cómo se vaya comportando la presión intraocular. Y los síntomas, por lo general, en la mayoría de los pacientes, arriba del 95%, prácticamente no sienten ninguna molestia. Hay un pequeño porcentaje que pueden sentir un poquitito de irritación ocular, que puede ser desde la manipulación del lente, la gotita que se utilizó, hasta un poquitito de inflamación de bajo grado, que puede dar un poco de sensación de que la luz lastime, de fotofobia, o un poco de ojo rojo. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si se me olvida ponerme mi gotita? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo me la tengo que tomar? Pues bueno, lo ideal, obviamente algo muy importante es que las gotas están diseñadas para mantener una presión súper estable. Se ha visto que una de las cosas que más hace que avance el glaucoma son no solamente la presión elevada, sino las fluctuaciones muy importantes. Entonces, como un consejo antes, yo diría, al día de hoy existen muchísimas formas de poder mantener un apego importante. Tener las alarmas de celular, hay aplicaciones en el teléfono que podemos tener para que nos indique la alarma. Pero en caso de olvidarla, por ejemplo, las gotas que se utilizan por la mañana y por la noche, yo diría, bueno, si olvidaste la de la noche, usa la de la mañana y sigue tu régimen normal. En el caso de las que se olvidan por la noche, se pudiera al día siguiente por la mañana utilizar la gota y luego seguir el régimen normal otra vez todas las noches. Entonces, y otra cosa es, si tú notas que de verdad tienes un problema para el apego a tu gota, háblalo con tu médico, porque entonces probablemente tú eres candidato a buscar otra opción para no poner en riesgo tu glaucoma. También es importante eso, reconocer que no por una u otra razón no se puede tener un apego adecuado para entonces buscar opciones diferentes. Hay una persona acá que dice que cada vez que se pone las gotas en el ojo le provoca lagrimeo profuso. De ser así, ¿se sigue absorbiendo la gota para el glaucoma o debería hablar con su médico para ver si tiene que cambiar el tratamiento? ¿Qué es lo que debería hacer? Si la gota produce una reacción tan importante, probablemente es porque alguno de los componentes de la gota, ya sea el mismo medicamento o el conservador, sí le puede estar causando una reacción inflamatoria. Entonces, si el lagrimeo es extremadamente profuso, sí puede salir un poco de la gota y sí puede disminuir la absorción. Esto es si es un lagrimeo muy exagerado. Si solamente sale un poquito de lágrima, en realidad no hay tanto problema, pero lo que sí es que significa que esto puede estar irritando el ojo y puede platicar justo con su tratante para ver qué opciones pudiera haber
para mejorar este síntoma, especialmente si después se acompaña de ojo rojo intenso, que la molestia dure a lo largo del día, sensación de resequedad, etcétera. Pero sí, efectivamente, si el lagrimeo es muy profuso, si puede salir la gota, puede salir el medicamento, se puede lavar y puede reducir su función. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta sobre las gotitas. ¿Existe algún dispositivo que pueda ayudar para aplicar las gotas en el ojo? Sí, existen el día de hoy varios dispositivos. Por ejemplo, existe uno que se llama Nano Dropper, que se pone en la punta de los goteros y entonces hace una gota mucho más pequeñita, mucho más contenida y es más fácil de que caiga dentro del ojo, de que no se salga, no se desperdicie, el medicamento dura más. Para pacientes que tienen problemas como artritis o que tienen alguna alteración de movilidad en las manos, existen unos que son, como por así decirlo, como exprimidores de goteros para que funcione mucho más fácilmente. Actualmente existen goteros que por sí mismos la casa comercial o la farmacéutica ya los hace como de que salga una sola gota, etcétera. Pero yo diría 100% platica con tu tratante. Existen hoy muchas formas de facilitar la aplicación de la gota para pacientes especialmente que tienen problemas de movilidad en manos o incluso alteración en los párpados, por lo cual no puedan tan fácilmente abrirlos, etcétera. Gracias. Sí. Y con respecto también a, no necesariamente las gotas en sí, pero es una pregunta de las mujeres, más que nada, ¿qué pasa con el maquillaje? ¿Eso afecta de alguna forma el tratamiento? Y también preguntan si con las gotas aún pueden usar lentes de contacto. Ok, en cuanto al maquillaje, el maquillaje desafortunadamente, definitivamente es mucho mejor no utilizarlo. Pero bueno, la mayoría de las mujeres van a usar el maquillaje. Es importante dos cosas. Uno, tratar de evitar utilizar maquillaje por dentro del ojo, o sea, en la línea de agua. ¿Por qué? Porque eso va a alterar la estructura de nuestros párpados y va a empeorar la resequedad ocular, la irritación ocular, y entonces eso se puede sumar a tener un malestar en la superficie ocular. Dos, que todas las personas que se maquillen tengan una súper buena rutina de desmaquillarse por completo, justamente para mantener la salud de los párpados. Si los párpados no están saludables y tienen una irritación crónica, vamos a tener lágrimas de muy mala calidad que se van a traducir en ojo seco y en una irritación de superficie muy, muy importante. Entonces, sí se puede utilizar, hay que tratar de usar maquillaje hipoalergénico y hay que tener una rutina súper, súper estricta de desmaquillarnos todos los días para que no empeoremos esta parte, obviamente, de irritación ocular. ¿Había otra parte de la pregunta? Sí, hay algunos que usan lentes de contacto. ¿Deben colocarse las gotas antes del lente de contacto o cómo deben manejar eso? Idealmente, o sea, en realidad la gota sí se puede absorber aún con el lente de contacto. Lo que puede pasar es que dependiendo del material del lente de contacto, el lente de contacto puede retener el material y puede disminuir su tiempo de vida. Entonces, lo ideal es tener la gota antes de utilizar el lente de contacto y después de quitar el lente de contacto. La mayor parte de las gotas hoy ya se utilizan 1 o 2 veces al día. En pacientes que sí tienen tratamientos con inhibidores de anhidrasa carbónica o alfa-agonistas u otro tipo de gotas que se tienen que usar frecuentemente, la gota del mediodía no hay tanto problema si se usa con lente de contacto. No es lo ideal. En la vida ideal yo te diría, si tienes la oportunidad, quítala, pon tu gota, 1 minuto después puedes volver a poner tu lente de contacto. Otros medicamentos como lubricantes, si es un lubricante que es apto para lente de contacto, obviamente se puede usar sin problema. Entonces yo diría nada más, con el fin de mantener la vida del lente de contacto lo más larga posible, traten de utilizar la gota sin el lente de contacto.
Gracias. Aquí nos están preguntando si existe una manera de medir la presión intraocular desde nuestra casa. Sí, el día de hoy existe un instrumento que se llama iCare Home y es un tonómetro que tú te llevas a casa y que lo utilizas. Es un tonómetro que utiliza una pequeña bolita que toca tu ojo. Tú no necesitas ponerte anestesia porque prácticamente no se siente. Pero algo muy importante es que no le da la presión al paciente. El médico tiene un registro a distancia donde le llega la información de la presión que está teniendo el paciente todo el día, pero el paciente no puede ver su presión. Entonces, el día de hoy no hay como tal un instrumento que sea para el paciente, como los de tomar la frecuencia cardíaca o tomar la presión arterial, no existe, pero sí algunos pacientes pueden llevarse el iCare Home a su casa para situaciones específicas en las cuales pensamos que el paciente no está teniendo un control adecuado las 24 horas, pero en realidad no hay nada que el paciente pueda llevarse a casa para tomarse la presión y él saber qué presión tiene. Entonces, desafortunadamente hasta ahora sí dependen del médico totalmente. Gracias. También hay unas preguntas sobre, no necesariamente sobre las gotas en sí, sino otros medicamentos que pueden tomar los pacientes. Por ejemplo, si tienen que tomar algo con corticoides o qué es lo que deben hacer en ese caso y qué otros medicamentos están contraindicados que no deberían tomar para nada. Ok, los medicamentos con esteroides pueden llegar a subir la presión del ojo en pacientes que no tienen glaucoma y en pacientes que sí tienen glaucoma. La cosa con los esteroides es que nunca deben de ser autorrecetados. Siempre deben de ser recetados por un médico y deben de ser vigilados por un médico. Y aunque, por ejemplo, en Estados Unidos se requiere una prescription para poder tener esteroides, muchos pacientes tienen esteroide en su casa de algún procedimiento que tuvieron y los usan cuando ellos quieren o si tienen el ojo rojo o si les lastima. Esto no se debe de hacer nunca. Los esteroides pueden tener algunas contraindicaciones como el aumento de presión o infecciones, también pueden empeorar infecciones. Entonces el consejo es, los esteroides solo deben de ser mandados por un médico y siempre deben de ser vigilados. Y siempre se deben de ir disminuyendo a través del tiempo y suspenderse. Los esteroides nunca son para siempre. Entonces, cualquier paciente que tenga glaucoma, que tiene un factor de riesgo adicional, debe de tener esto muy en cuenta. Gracias. Una pregunta interesante que siempre nos hacen es sobre el aceite de cannabis. En su opinión, ¿es algo que puede reducir la presión intraocular? Esto ya está bastante estudiado. Está estudiado incluso la American Glaucoma Society y la Academia Americana dieron una opinión, un statement al respecto. Algo muy importante es que la marihuana tiene tiene dos formas, el tetrahidrocannabinol y el CBD. Entonces, el CBD es el que no tiene efectos psicoactivos, es el que se usa mucho para relajación, para control de dolor, para control de ansiedad, etc. El CBD aumenta la presión intraocular. Se ha visto que pacientes que usan CBD tienen un aumento de la presión intraocular, lo cual obviamente resulta contraproducente en pacientes con glaucoma. ¿Y cuál es el problema con el THC? El THC sí disminuye la presión intraocular, pero número uno, la disminuye poco, la disminuye por muy pocas horas y tiene como side effect, obviamente, o como efecto adverso, los efectos psicoactivos del THC. Entonces, si una persona está utilizando THC para bajar su presión, tendría que estarla utilizando cada 4 horas. Entonces, lo que decimos es, bueno, existen medicamentos que son mucho más eficaces, que están comprobados, que son seguros. Entonces, en este momento no hay razón para pensar que sería mejor usar la opción del tetrahidrocannabinol. Y por la parte de los pacientes que utilizan CBD, nada más hay que tener cuidado porque sí existen dosis que están aumentando la presión intraocular. Gracias. Muchas gracias. Hay acá una pregunta también interesante, es ¿qué pasa con las embarazadas o durante la lactancia? ¿Tienen que continuar su tratamiento
o deben hacer algo diferente? Hay pocos medicamentos que no se pueden utilizar durante el embarazo y la lactancia. La mayoría de ellos, la recomendación es usar con precaución, pero es verdad que existen opciones para pacientes que van a tener un embarazo. Un ejemplo es previo al embarazo hacer SLT. Otro ejemplo es previo al embarazo hacer una cirugía mínimamente invasiva de glaucoma para poder, por así decirlo, bajar o eliminar el riesgo de tener que usar medicamentos. La realidad es que al día de hoy, dependiendo de la etapa del embarazo o dependiendo de la etapa de la lactancia, se pueden utilizar medicamentos para glaucoma de forma relativamente segura, con precaución, siempre con vigilancia de tu médico. Gracias. Tenemos otra pregunta sobre la salud general. ¿Hay algunos ejercicios o deportes que debería de evitar alguien que tiene glaucoma? Y también existe suplementos o vitaminas, un tipo de alimentación que debería un paciente de glaucoma tener. Al día de hoy, suplementos y vitaminas como tal no se ha visto que tengan un efecto en dejar de desarrollar glaucoma o en no progresar la enfermedad. Lo que sí se ha visto es que en el ejercicio, cualquier ejercicio en el cual la cabeza esté más abajo del corazón, parados de manos, por ejemplo, y ese tipo de situaciones, por ejemplo, en yoga, no son tan recomendables porque pueden subir la presión de forma extremadamente importante. Entonces, se prefiere evitar ese tipo de posiciones, especialmente por los largos tiempos. Gracias. Bueno, hemos tenido varias preguntas y nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias, Daniela. Este seminario ha sido muy informativo, muy útil para todos los pacientes de glaucoma y para sus cuidadores. Muchas gracias. Y gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros hoy y por tu dedicación a ayudar a todos tus pacientes. Si no muchísimas gracias a usted. Si no llegamos a contestar alguna de las preguntas que se mandaron hoy, esperamos poder hacerlo en algún futuro seminario web. Si no, mientras tanto, pueden visitar nuestro sitio web www.glaucoma.org, y si no, también cualquiera de estas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, brindamos muchísima información. No solamente eso, también tenemos recursos en español. Pueden bajar nuestro libro Comprendiendo y Viviendo con Glaucoma o leer numerosos artículos que hay disponibles en español. Los pueden ver todos ingresando directamente a www.glaucoma.org/es. Y ahí está toda la información. En Glaucoma Research Foundation mantenemos nuestro objetivo de ayudar a los pacientes con glaucoma. Seguimos avanzando en nuestra misión de curar glaucoma y restaurar la visión a través de investigación innovadora y proveer información y educación sobre glaucoma. Por favor, cuiden su visión y trabajen con sus médicos, hablen con sus médicos, para encontrar el mejor camino para ustedes y mantener su visión. Nuevamente, queremos agradecer a Aerie Pharmaceuticals por ser nuestro patrocinador de este programa. Gracias por su interés hoy y su constante apoyo de Glaucoma Research Foundation. Hasta la próxima.